servicio de este mes. Adelante, Víctor. ¿Te apoyo con Gracias. la lectura o quieres iniciar con una presentación? No sé, tú dime. Yo me dejo guiar. Vamos a iniciar con darle las bienvenidas personal a cada uno de los que están presentes. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les colme de fortaleza, de amor, de esperanza, de gozo y de paz. Y bueno que esto que estamos haciendo sea para su bien. Acuérdese que el programa le hace bien si usted lo practica. Si no lo practica, si solamente lo escucha, se sentirá bien, pero no sanará de sus emociones. Si quiere continuar enfermo, solamente escuche. Si quiere sanar de sus emociones, hay que esforzarse por practicarlo. Gracias, bienvenidos todos. Gracias. Adelante, Olivia. Gracias, Víctor. Bueno, iniciemos con la lectura, compañeros, del capítulo del día de hoy, 20. Capítulo 20, un Dios, una persona, una enfermedad y una salud. Tomado del folleto de la salud mental de junio de 1968. El misterio que rodea muchas cosas desaparece cuando nos damos cuenta de la singularidad de la unidad del fenómeno implicado en nuestra propia confusión, que es el resultado de nuestra ignorancia, lo que nos hace tropezar, fracasar para ver la relación, los elementos comunes, la singularidad de muchas cosas que superficialmente parece que no tenían relación. Nos proponemos demostrarles cómo nosotros lo vemos, que muchos fenómenos considerados diferentes por un gran número de personas que virtualmente no tienen relación en realidad pueden ser agrupados como un Dios, una persona, una enfermedad, una salud. Con seguridad existe un Dios, sin importar cómo es definido. Si como Dios tomamos las leyes naturales, las leyes morales, cualquier cosa o nada, Él es una entidad. Con toda seguridad las leyes naturales son una cosa. No puede ser divididas como cualitativamente diferentes. La gravedad, el movimiento de los átomos, la evolución, etcétera, son ejemplos de las leyes naturales, pero ellas son solo parte de las leyes naturales y comparten la singularidad de estas. Nosotros pensamos en Dios como un poder superior al individuo. Hay muchas fuerzas que son más grandes que el individuo: huracanes, tornados, terremotos, gravedad, etcétera. Así, esas fuerzas son realmente parte de la naturaleza de Dios y son, por lo tanto, uno, representando un fenómeno más grande que el individuo. Lo mismo es cierto con las leyes espirituales o morales. Hay cosas que son buenas para las personas: la honestidad, el amor, la preocupación por otros y otras relaciones cariñosas y humanas. Estas cualidades del carácter son recompensas para el individuo que las posee. Como decimos en el lenguaje común, la virtud es una cualidad. Es, estas emociones humanas positivas pueden ser tomadas como Dios, y estas emociones son más grandes que el individuo y son representativas de una clase de cosas, las cosas buenas de la vida. O Dios, cuando Dios es tomado como un poder más grande que el individuo y lo bueno de la vida, estas cualidades de la personalidad, de las leyes naturales, etcétera, son por lo tanto Dios y representan una clase de fenómeno. Y estos fenómenos y Dios son uno. Ciertamente la ciencia ha dicho que las personas son una y que y con mucha seguridad la religión lo ha declarado. La ciencia establece que todos los hombres de la actualidad pertenecen a la especie Homo sapiens. Todos somos miembros de la raza humana. Por lo tanto, las personas con piel roja, amarilla, café, negra o blanca no son diferentes, aún son Homo sapiens y por lo tanto miembros de una clase y son uno. Así no puede decirse que en un oriental sea diferente a un occidental, ya que ambos son miembros de la especie Homo sapiens y por lo tanto son uno y no pueden ser diferentes, ya que las limitaciones impuestas por las variaciones están muy bien fijadas.
En otras palabras, el individuo no puede variar tanto de otro ser humano que lo convierta en un ser diferente. Nosotros declaramos que la enfermedad emocional y mental es una misma. Este hecho está basado en que nosotros hemos padecido todos los grados de la enfermedad y por haber trabajado con miles de otras personas que también la han padecido y han encontrado una salida. Mi enfermedad era absolutamente idéntica a la enfermedad de mi amigo, aunque él había sido sometido a tratamiento de shock eléctricos. Tuve alucinaciones, ilusiones, sufrió depresión, etcétera. La enfermedad mental y emocional solo puede manifestar ella misma en un limitado número de formas. En otras palabras, usted solo puede estar tan enfermo como otro y no puede ser el único. El límite de la enfermedad emocional y mental es alcanzando con alucinaciones, ilusiones, depresión, hostilidad, agresividad, destructividad, de, ten- de tendencias homicidas y suicidas, estados catatónicos, tendencias negativas y similares. No existe ningún otro síntoma. Y al poseer estos síntomas, usted es solo uno de los muchos de muchos que también la han padecido. Habiendo estado, eh, de, habiendo estado desde poco a grave enfermos, podemos decirle que la enfermedad es una. Esta es meramente progresiva. La enfermedad es su grado más grave, es únicamente más intensa cuando nuestra enfermedad no era la de gravedad. No es diferente. La depresión es depresión y la depresión como sea y cuando se padecía, ya sea suave o fuerte, parece ser que una persona solo puede soportar hasta un límite cada vez. Cuando sentimos la depresión por primera vez, cuando la persona es joven, es proporcionalmente tan dolorosa como la fuerte depresión que varios años más tarde. En verdad, se desarrolla una tolerancia a ella. La primera depresión, llamada suave, es todo lo que el individuo puede soportar en esa fecha, pero más adelante él ha llegado a tolerarla y puede soportar depresiones mucho, mucho más intensas. Pero en cada grado del dolor es todo lo que puede ser tolerado en ese momento. Es bastante similar con el alcohol o las drogas con respecto a su tolerancia. También desde muy jóvenes comenzamos a culpar a otras personas por nuestros problemas. Esto era poco al principio y bastante gracioso, pero a medida que pasaban los años, este culpar a otros llegó a convertirse en una paranoia muy bien desarrollada hasta que llegamos a creer firmemente que todo el mundo nos perseguía, pero en ambos grados, la suave y fuerte paranoia, nosotros simplemente estábamos culpando a otros por nuestros problemas. No es verdad que una persona es un poco neurótica y que otra es un psicópata grave debido a los grados de una enfermedad idéntica. La persona poco neurótica está tan enferma como el psicópata grave y si la enfermedad, eh, espérame, y si la enfermedad, ya me perdí. Mm, o con esta enfermedad grave. Y si la enfermedad no es tratada, la persona progresará dentro de las categorías más graves. Pero no existe ningún misterio acerca de cómo sucedió o cómo se presentó. El ejemplo de culpar a otros desde el grado no grave hasta la intensa paranoia psicópata es fácilmente comprendido y explicado. Cientos de nosotros sabemos por experiencia que desde muy temprano empezamos a culpar a otros, a nuestros padres, compañeros de escuela, profesores, y terminamos pensando que nuestros jefes, amigos y asociados querían destruirnos. Lo sabemos, lo hemos padecido y se lo estamos diciendo a usted. También sabemos cómo nos recuperamos cuando encaramos esta situación y seguimos el camino de recuperación. Nunca hemos visto una persona emocionalmente enferma a quien no entendiéramos y que no supiéramos qué es lo que estaba mal en él. Toma uno conocer a uno. Cuando vemos
a nuestros hermanos y hermanas que padecen de la enfermedad emocional y mental. Lo sabemos y lo entendemos y sabemos cómo ayudarlos, ya que nosotros hemos padecido la enfermedad única, y hemos encontrado un camino que puede reproducirse y puede ser dado a ellos. Yo creo que todos estarán de acuerdo que si hay una salud, esto significa que todos los sistemas están funcionando normalmente y que el individuo es libre para usar sus habilidades en grado máximo. Nada impide la capacidad del individuo para llenar su potencial. No existen impedimentos físicos, mentales o espirituales que se interpongan en su camino. No hay grados de salud, solo hay grados de enfermedad. Por ejemplo, si una persona se considera a ella misma saludable, pero digamos demasiado gorda, él está demasiado gorda, tiene que ver con un grado de la enfermedad, no con grados de salud. La gordura es un obstáculo, por lo tanto, mala para él y no puede ser considerada parte de la salud. Él está muy gordo. Si una persona no está en buenas condiciones físicamente, digamos, está débil y perezoso, él está enfermo hasta ese grado. La salud es una y se es saludable o no se es. Nos hemos dado cuenta que nuestra opinión de un Dios, una persona y una enfermedad y una salud explica todos los hechos, nos hace felices, funciona y nos da una vida completa y feliz. ¿Quién puede pedir más? La ciencia dice que una teoría debe explicar todos los hechos. Nuestra explicación dice todos los hechos y la hace completamente significativa, sacada de un caso de hechos que parecía que no tenía relación. Hemos explicado un método que funciona y explica los hechos, es por lo tanto válido y puede ser examinado y comprobado y es científico. Nos recuperamos y continuamos bien con esta explicación y muchas otras personas continúan bien. Lo invitamos a usted, se nos una, a que se nos una. Hasta ahí llega el capítulo 20. Adelante, Víctor, te cedo el micro para que continúes con la explicación. Adelante. Gracias, Olivia, muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas interesantes, ¿verdad? Porque a través del tiempo nosotros hemos escuchado mucho acerca de lo que es la salud, enfermedad mental emocional y lo que es la enfermedad mental emocional. Y aquí una de las posturas interesantes es un Dios, una persona, una enfermedad, una salud, que todo engloba a un solo ser, a una persona, ¿verdad? Si bien la ciencia biológica y la teoría de Charles Darwin dice que nosotros venimos del mono, pues como dijo mi abuela, tú lo serás, ¿verdad? Pero en realidad, vengas del mono o sea una creación, somos una raza solamente. Somos una raza. Negros, blancos, rojos, amarillos. Somos una sola raza. Somos un solo conjunto de personas que razonan, piensan, ¿verdad? Somos uno solo. Pero el asunto aquí de que es cierto que las emociones son Dios. No. No estoy de acuerdo en que las emociones sean Dios. Pueden ser Dios para el ser humano, porque son más poderosas que el ser humano, sean negativas o sean positivas. Pueden ser más poderosas que el ser humano y las convierte en su Dios, pero no son Dios. ¿Por qué no son Dios? Porque no son ellas no razonan, ellos no piensan, es una energía que tiene poder. Que las emociones son parte de Dios, bueno, Dios es emocional, naturalmente, así lo comprendemos, porque es, estamos creciendo conforme a su imagen y a su semejanza. Dios tiene emociones. Dios domina sus emociones. Tiene un poder sobre sus emociones
y sus emociones en Dios no son Dios. Las emociones, al igual que al igual que el instinto, fueron creados con un propósito, el propósito de que nosotros podamos vivir de forma adecuada, para defendernos del medio y para tener autoridad en nosotros. Pero si nosotros hemos nacido esclavos de nuestras emociones, esto significa naturalmente que al ser esclavo de algo, eso que nos esclaviza es nuestro Dios. En ese aspecto que nos esclaviza. Pero en las emociones, como los defectos de carácter, no son Dios. ¿Por qué? Porque podemos cambiarlos, podemos transformarlos, podemos modificarlos. Y a Dios no lo puedes modificar. Es cierto que existe un Dios amoroso por sobre todas las cosas, pero cada quien tiene su concepto de Dios. Y su concepto de Dios se basa en cada experiencia humana. Y su conocimiento acerca de Dios puede ser positiva como puede ser negativa. Es decir, puede haber engaño en el entendimiento de Cristo. Pero independientemente de eso, si seguimos el programa de recuperación, nosotros nos recuperamos. Un Dios, una persona. Nosotros somos personas. Como personas tenemos una personalidad. Y la personalidad es una expresión del espíritu. La personalidad. Podemos decir de una persona, mira qué buen hombre es aquel. Porque yo lo veo que hace estas cosas. Le trae comida a los ancianos, va y apoya a los niños, va y hace otras cosas. Y dice la persona, esa es una buena persona. ¿Por qué sabe que es una buena persona? ¿O por qué lo señala como una buena persona? Por sus actos. Por sus actos. Los actos que ve. Pero podrá tener actos buenos, sin embargo, puede ser una persona con graves problemas emocionales, independientemente de que sea altruista, con graves disturbios emocionales. La persona que de lejos, al ver esos actos, dice, lo califica como una persona buena. Pero tenemos que solicitar el beneficio de la duda, porque regularmente los seres humanos no somos buenos. Enteramente buenos no lo somos. Somos injustos en muchos aspectos de nuestra vida. Somos una persona. Estamos unidos a un poder superior, a una fuerza suprema. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una persona divina, que tiene una expresión divina y tiene una personalidad divina. No estamos hablando de una cosa, ni del poder de la naturaleza, ni estamos hablando del poder del universo. El poder de la naturaleza como el poder del universo fluyen de la inteligencia y el poder magnífico de un Dios vivo, de un ser vivo. Puede ser que lo que digo no sea agradable para algunos,
pero no podemos evitar esa realidad. Lo que no puede explicar el científico, el ser humano, lo que no puede explicarse, Dios lo explica. Y lo explica de una forma adecuada. Por ejemplo, se habla de las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza. Se habla de las pirámides de Teotihuacán y de otras pirámides alrededor del mundo que tienen un punto común, una dirección común. Se habla de que se han alimentado de energías que están fuera del alcance del pensamiento del hombre de hoy. Y dicen, estos son misterios. Pues la pirámide de Giza no es algo que se adjudique al pueblo egipcio. Es una pirámide que es más antigua que el pueblo egipcio. Entonces, todos estos misterios se preguntan cómo se realizaron. Si hoy se quisieran realizar estas maravillas, se tendría que tener mucha maquinaria. Y hay otras cosas, unas bolas gigantes. Y hay una casa especial donde solamente un constructor la hizo completa. Todas estas maravillas que nos asombran tienen un sentido de realización, basados en una inteligencia y en una técnica. ¿Quién inspira al hombre en su inteligencia y en su técnica? ¿Cómo el hombre alcanza o ha alcanzado un conocimiento extravagante donde podemos admirar los frutos del cerebro humano, pero su origen es espiritual? Ya que el hombre toma toda performance de la naturaleza. Todo performance es tomado de la naturaleza. Albert Einstein, cuando estudia el universo, dice, el universo tiene un límite y la materia está en autodestrucción constante y en autocreación constante, de manera constante. Existen miles de leyes universales y no podemos llegar al final del universo, pero tiene un límite. Y cuando estudiamos las leyes universales, decía el señor Einstein, llegamos al punto irritante, al factor X, el punto irritante. Esto no puede ser producto de la casualidad o de una sola explosión, como lo argumenta el Big Bang. No puede ser producto de la casualidad. ¿Por qué? Porque existen leyes, específicamente leyes creadas, impuestas en el universo. Si solamente vemos las leyes que sostienen la Tierra, las leyes que cambian las mareas y que nos dan los tiempos existentes, si la Tierra se moviera a 1 grado, 2 grados fuera de su curso, habría maremotos. Si la Luna no estuviera exactamente donde está, si este satélite no existiera, la Tierra no existiría con sus ambientes diversos.
difícilmente el hombre podría poblar la tierra. Es tan exacto y tan perfecto que no puede ser motivo de la casualidad. Y este es el factor X irritante para los científicos ateos, que no pueden explicar cómo esas leyes que se pueden considerar racionales existen. Un Dios amoroso, generoso, que tiene un proyecto y un plan para la humanidad, un Dios amoroso, un ser divino. Y nosotros como personas y criaturas de Dios, somos como dioses a pequeña escala. Hacemos leyes sociales para vivir en sociedad. Creamos autos, aviones, satélites, armas de diferente tipo. Somos creativos, somos creadores, somos a semejanza del Dios bondadoso, con una diferencia: la perversidad en el corazón humano, la maldad en el corazón humano, el error y la falla humana. Así que somos una persona que tenemos mente, alma, cuerpo, espíritu. Mente, alma, cuerpo, espíritu. Pero al decir cuerpo y alma es la misma cosa. El cuerpo es el alma, donde el espíritu vive en un cuerpo, el espíritu. El cuerpo es el alma. Porque el alma, en hebreo, neser, significa ser, o sea, un todo, ser. Se le dio el soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Y Dios creó las almas, ¿verdad? Ejércitos de almas, las aves, los animales, ejércitos de almas. ¿Por qué? Porque el alma es el cuerpo donde habita el espíritu. Pero las teorías esotéricas y las teorías de la psicología o la psiquiatría aducen al alma como si fuera algo específico y especial, y aún la religión. Cuando se nos dice que el alma muere, el hombre dice, no, el alma es inmortal. Pero dice, el alma muere. Y el alma muere y vuelve a la tierra. Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Aquí vemos esta diferencia de entendimiento. La persona, el ser humano, creado, hecho a imagen de Dios, es un Dios a una escala pequeña. Ahora bien, tenemos problemas emocionales. Tenemos problemas emocionales. Tenemos una enfermedad emocional. ¿Por qué una enfermedad emocional y mental? ¿Por qué? Porque está enfermo nuestro espíritu. Está enfermo nuestro espíritu. Dios es espíritu y Dios es dador de vida, pero está enfermo nuestro espíritu porque estamos fuera de la obediencia de las leyes espirituales de Dios.
Es decir, no hemos sido obedientes a las leyes espirituales de Dios, sino porque no quisiéramos, sino porque no podemos. Con nuestro espíritu humano, porque tenemos un espíritu humano limitado, no podemos obedecer a la ley de Dios. Por esta carencia de poder, precisamente, no podemos transformar nuestras vidas, porque necesitamos de un poder superior, necesitamos de un Dios. Principalmente porque el hecho de reconocer la existencia de Dios y tratar de conocer su voluntad para aplicarla nos lleva a un grado de humildad. Si tú no tienes un Dios, si tú no crees que existe una fuerza suprema, inteligente, con una capacidad de razonar superior a la humana, está bien, no es obligatorio que creas en eso, pero tienes que reconocer una fuerza suprema, aunque sea la creación de Dios, porque al final de cuentas, sin esa fe en alguien mayor que tú, seguirás siendo Dios de tu pobre universo y seguirás fracasando en tu vida emocional, en tus relaciones humanas y en el dominio de tu persona. ¿Por qué? Porque no puedes ser humilde. No puedes ser humilde estando concentrado en ti mismo. Eso se llama egoísmo. Por eso es importante la fe y la confianza en un poder supremo, en un poder superior. Cuando nosotros admitimos nuestra impotencia ante nuestras emociones y asegurando que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, yo me pregunto, ¿acaso tuve en algún momento la capacidad o el poder para gobernar mi vida? Mi respuesta es no. De niño no podía gobernar mi vida porque estaba sujeto a los padres, a los amigos. De adolescente no podía gobernar mi vida porque estaba sujeto a mis emociones. Pensaba que esas emociones eran yo y pensaba que esas emociones eran buenas, pero los resultados no eran buenos. Los resultados eran de placer, pero al final eran de perversión. Y perversión significa una versión incorrecta, una versión incorrecta. Eso es perversión, una versión que te hace perder, no ganar. Entonces era la versión incorrecta, la que aplicábamos en nuestras vidas. Y en ese momento de nuestra adolescencia nos volvimos rebeldes con nuestros padres. Y empezamos a creer que sabíamos, que entendíamos más que los adultos. La realidad es que apenas estábamos empezando a vivir, estábamos asombrados por el mundo que nos rodeaba. Estábamos buscando una identificación. Queríamos pertenecer a una sociedad, a un grupo de personas por nuestro instinto social. Pero un grupo de personas que de alguna manera nos hicieran sentir libres y nos volvimos rebeldes en grupos
en grupos, en pandillas. Nos volvimos terroristas del hogar y la casa que te dio la vida. Nos volvimos abusivos con los padres. Los robamos, le robamos la salud, también el dinero. Así que, ¿cómo podríamos decir que no éramos impotentes? ¿O cómo podríamos decir que en algún momento tuvimos dominio o gobierno de nosotros? Nuestro gobierno no era total, era parcial. En parte dominábamos y en parte no dominábamos. Pero cuando alguien argumentaba algo contra nosotros, decíamos, ¿qué te importa? Es mi vida. Ya viviste la tuya, déjame vivir la mía. No escuchábamos sugerencias ni consejos de nadie. Éramos altivos, soberbios. Y la soberbia se viste de muchas máscaras. Ya sea, nos sometíamos a un gremio. Obedecíamos a otro adolescente torpe, ignorante, que se imponía como el macho alfa del grupo. Pero sus formas de ver la vida no eran las correctas, no estaban claras y definidas. Y entonces empezamos a hacer hazañas para pertenecer a un grupo de personas, para decir yo sí me atrevo. ¿Y qué nos enseñaron? Mata, roba, miente. Primero somos nosotros, el barrio es primero. Somos el barrio. Logramos tener una identidad equivocada. Impresionábamos a otras personas. Mujeres que se volvían parte de la pandilla o mujeres que se enamoraban de los líderes de una pandilla. Enfermas igual que los pandilleros. Enfermos. Dentro de ese mundo enfermo de las emociones, hemos estado viviendo por mucho tiempo. El ser humano tiene una deformación espiritual y por eso no tiene la capacidad del poder para transformar su vida, para parar, para cambiar su vida. Y aunque por orgullo, por soberbia no lo admite y no sabe cómo corregir, y el no saber corregir y el no entender adecuadamente la vida, la existencia, llegan a suicidarse, a matar a otros y a quitarse la vida a ellos. Personas que tienen rencor contra aquellos que tienen amor, contra aquellos que tienen posesiones, porque ellos en su vida no han podido lograrlo a su manera. Y en su rencor y en su odio se vuelven racistas. Nuestro mundo es un mundo lleno de mentiras y de injusticias. ¿Cómo podríamos nosotros, que hemos nacido dentro de este mundo, cómo podríamos ser sanos emocionalmente? Si comenzando por nuestra familia no era sana. Y cada quien puede ver su familia y puede decir ahora, es que estábamos en un estado disfuncional. ¿Y ahora en qué estado estás? ¿Cómo concibes tú a la familia óptima? Una familia óptima es una familia enferma que tiene una parte saludable
que procura vivir bajo las normas de una, que confía en las leyes de su sociedad y procura vivir bajo las normas de esa, que le enseña una moral a sus hijos, a sus hijas, una familia óptima. Y una familia disfuncional significa una familia que prácticamente no funciona adecuadamente, totalmente no funciona adecuadamente. Cosas diferentes, ¿no? Podemos venir de familias óptimas o familias disfuncionales, podemos venir de familias monoparentales, pero el cauce de la vida con nuestra personalidad, quién soy yo, realmente quién soy yo. Cuando yo llegué a Neuróticos Anónimos, entendí que yo no era yo, que yo era una creación de las circunstancias que me rodearon, que yo era una creación de mi madre y las circunstancias, todas las circunstancias que me rodearon, me formaron, me hicieron. No me hice a mí mismo, me hicieron, me dieron una forma, y una forma enfermiza de ser. Había educación para ganar dinero, pero no había educación para corregir el espíritu. Así que podíamos sentirnos triunfadores en las cosas materiales, pero éramos perdedores en nuestra vida espiritual. Y algunos ni siquiera creían que tuvieran espíritu, porque no entendían lo que significa espíritu. ¿Sí? Un Dios, una persona. Una enfermedad, una enfermedad. Cuando comprendimos que nuestro espíritu es el pensamiento, la palabra, las emociones, el sentimiento, y la expresión del pensamiento, la palabra, los sentimientos, las emociones, es lo que cada día hacemos, es la expresión de nuestro espíritu. Y la expresión de nuestro espíritu está en la computadora que tienes, en el teléfono que usas, en el abanico con que te refrescas, en el aire acondicionado que tienes en tu cama. Todo es fruto del espíritu. Todo es fruto de la mente del espíritu humano. Es fruto del espíritu. Todas esas cosas eran espirituales y se materializaron. Así que hoy podríamos ir comprendiendo que el espíritu, si es pensamiento, si es emoción, si es sentimiento, si es deseo, si es placer, esa expresión era espiritual. Una expresión espiritual positiva o negativa. Una expresión egoísta o una expresión amorosa. Teníamos que aceptar que estábamos enfermos de nuestras emociones, porque es solamente una enfermedad. He dicho y lo voy a repetir siempre. La codependencia es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad.
El alcoholismo es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. La depresión es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. La ira es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. La lujuria es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. El juego es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. Muchas de las emociones se enmascaran. Se enmascaran. Tienen una diversidad de máscaras, pues, como el mil máscaras. Asimismo, nuestra enfermedad nos engaña y nos mata. ¿Y por qué nos mata? Porque tenemos un espíritu muerto, practicando acciones egoístas, egocéntricas, vanidosas. Soberbia. Estamos, antes de llegar acá, estábamos muertos, presos en el infierno de las emociones negativas. No nos conocíamos, no nos entendíamos. Y empezamos a darnos formación a nosotros mismos a través de obediencia a principios espirituales, una salud. Cuando empezamos a obedecer principios espirituales, nuestra vida empezó a dar un giro. Un giro. Cuando comprendimos que la importancia de la vida no es en sí, o no está centrada en la materia, sino está centrada en el espíritu. Necesitábamos cambiar nuestro espíritu para poder sanar. Necesitábamos una medicina espiritual. A Dios gracias, se nos regaló esta medicina a través del descubrimiento de los grupos Oxford. Aunque en realidad esta medicina ya venía funcionando para muchas personas, pero no estaba definido el método de la salud. A través de la experiencia de los primeros 100 alcohólicos, el método de la salud empezó a formarse. Bill W. tuvo la inspiración y el apoyo de sus compañeros para darle forma a los 12 pasos de la recuperación. El método de la recuperación se llama 12 pasos de la recuperación. Ese es el método principal de la salud. De ahí emana el amor y el servicio a mi semejante, a mí mismo, el amor a mí mismo, el amor a Dios y el amor a mi semejante. Así que la práctica imperfecta de los 12 pasos de recuperación nos dan la sanidad de nuestras emociones. Porque las alergias son incurables. El alcoholismo es incurable. Pero las emociones que provocaron el alcoholismo son curables. Y si sanas de tus emociones, sanarás de tu alcoholismo, no. Porque es una alergia física aunada
a una obsesión y una confusión mental. Cuando nosotros hablamos de que nos recuperamos de la depresión porque encontramos la causa que nos llevaba a la depresión. Pero aunque la depresión es una sola expresión, las causas son variables. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene su propia experiencia espiritual y se ha enfermado de la misma forma que nosotros, pero en diferentes grados, en diferentes formas. Tiene culturas diferentes, pensamientos diferentes, tiene un espíritu diferente, enfermo pero diferente. Y por eso, este medicamento espiritual de los 12 pasos de recuperación tiene que ser individual y tiene que trabajarse individualmente y personalmente. Esta enfermedad, la salud mental emocional, la salud de las emociones, no puede ser dada en grupo. En grupo nos reunimos para compartir y podemos tomar ideas, sugerencias, ideas diversas. Pero eso es la expresión del programa, pero no es el programa. Es la expresión del programa, pero no es el programa. El programa es la acción personal con la persona que hayas elegido, con el ser que tú hayas elegido para que te guíe dentro del programa de recuperación. Una sola persona. Yo, hoy en día, en obediencia al principio número 5 de los pasos de recuperación, dice que admito ante Dios, ante mí mismo y ante una sola persona la naturaleza exacta de mis faltas. No dice que lo tengo que hacer frente a un montón de gente. Nunca dice el programa eso. No habla de eso. Habla del compartimiento para contagiar a otros de la emoción de la recuperación. Que sí se puede lograr. Pero yo tengo que tratar mis cosas personales con una persona, y no con 4 o 5 personas, con una sola persona. Si esa persona no me da el resultado que estoy buscando, busco otra. Obediencia a principios espirituales. Vamos entendiendo que la recuperación no está en 1 o en 2 pasos. La recuperación está en 12 pasos. 12 pasos. No podemos decir que el alma de los 12 pasos de recuperación está en el cuarto y el quinto paso. Porque en el tercer paso dice, si no tomas en serio este paso, no vas a poder practicar los pasos restantes. Porque de aquí, de este paso, dice el tercer paso, depende tu recuperación. De aquí. De la obediencia a este paso. Una derrota totalmente espiritual. Una derrota física, primer paso. Una derrota intelectual, segundo paso. Y tercer paso, una derrota espiritual. Es decir, mi espíritu humano deja de pensar para aprender a pensar como el poder superior quiere que yo piense.
¿Cuál es tu voluntad, Señor? Dame el poder para aplicarla. Dime qué debo de hacer y lo haré. Quiere decir que ya no voy a pensar por mis propias ideas, sino que voy a tomar las ideas del programa de recuperación para pensar como ese poder supremo amoroso piensa, y para que lo que él me dice yo haga pueda lograr tener amor en mí, pueda recibir el amor en mí y pueda compartir amor con otras personas. Ciertamente este programa es científico, como lo afirma Grover al final de este escrito, porque es una técnica de recuperación espiritual y porque se va explicando cada cosa para que nos dé un resultado similar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el resultado de la práctica de estos pasos? Y son prácticas imperfectas porque los pasos son ideales perfectos. Pero en el interior de los pasos nos habla de cómo eliminar nuestros temores, de cómo eliminar nuestros autoengaños, de cómo mejorar nuestra salud mental emocional. Y nos habla de la raíz del problema, lo que tenemos que buscar, y cómo vamos a buscar, y qué es lo que vamos a encontrar, nos vamos a enfrentar, y cómo vamos a combatir la enfermedad emocional desde nuestra mente, desde nuestro pensamiento, el nuevo pensamiento, la nueva forma de pensar que te da una transformación, una nueva vida, una nueva visión, una satisfacción de vida. Se convierte en un ser amoroso y útil, servicial, comprensivo, misericordioso. No un ser autodestructivo que quiere destruir a otros. No. La enfermedad nunca va a ser salud. Limpieza es salud. La enfermedad es una confusión. La salud es un orden. Entonces, un Dios, una persona, una enfermedad y una salud mental emocional. Hemos roto eslabones de la esclavitud, pero todavía tenemos que seguir rompiendo otros eslabones que no nos permiten avanzar en el crecimiento espiritual. Pero lo haremos con la perseverancia y con la ayuda de Dios, con la comunidad. Lo lograremos. Avanzaremos más en lo espiritual y nuestra fe se hará más fuerte cada día, porque estamos viviendo los hechos que practicamos, porque estamos viendo resultados claros en nuestras vidas, porque somos testigos de la recuperación de otras personas y nuestra propia recuperación. Es por ello que les invito a que reflexionen despacito, muy despacito, sobre ustedes mismos. Si usted cree que es usted, puede ser que esté equivocado, porque usted no es usted. Usted es una creación de una sociedad enferma. Cuando usted sea usted, es porque usted se ha formado a usted mismo. Porque usted ha decidido, yo quiero ser de esta forma, no de lo que siento. No, yo quiero ser de esta manera. Y queremos ser de esa forma. Queremos ser amables, cariñosos, dadivosos. Queremos ser sencillos.
No queremos ser más grande que nadie, ni estamos en competencia con nadie. Simplemente queremos ser sencillos, felices en nuestra vida interna y externa, gozosos con lo que tenemos y apreciamos el triunfo de los demás. Apreciamos la salud de los demás y deseamos que los demás también sean saludables, que también tengan la oportunidad de sentir la liberación que hoy nosotros estamos sintiendo. Esa salud mental, emocional, que no es una fantasía, no es un ideal, no es una filosofía, es un acto práctico que nos da una realidad en hecho. Pero como siempre, habrá gente incrédula, pero pobre de ella, porque van a seguir castigados en su infierno. Pero aquellas que alcanzan a creer van a poder salir de la oscuridad a la luz y van a tener el poder para transformar su interior y entonces se convertirán en nuestros aliados, hablando de la recuperación que sí existe. Muchas gracias. De aquí en adelante es tiempo de ustedes. Guardo silencio. Hasta siempre. Gracias, Víctor. Gracias por todo lo que nos regalas. Adelante, compañeros, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, es el momento, pueden hacerlo, ya sea de viva voz levantando su manita o a través del chat haciendo la pregunta también y se le da lectura. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo me animo a hacer la primera. De todo lo que comentabas, Víctor, bueno, de esto nos lo hablaba también el capítulo, ¿no? De las leyes morales, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Como individuos, pues tenemos que regirnos bajo esas leyes, ¿no? También para sentir esa paz, ¿no? Y esa tranquilidad emocional, ¿no? Bueno, yo así lo interpreté. Em, Tendrá que ver estas leyes espirituales eh, o van de la mano con mi desarrollo, o sea, con las vivencias. Si, por ejemplo, no me enseñaron en casa, ¿no? El respeto, eh, ¿cómo lo voy a dar, no? No sé si me da a entender, a ver si me di a entender con mi pregunta, Víctor, adelante. Dice el libro azul, creemos que hemos hecho un libro espiritual y moral. Cuando hablamos de espiritual, estamos hablando del concepto del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo puedo lograr desarrollar el amor en mí? Cuando estoy hablando de moral, son las estructuras que me permiten hacer el bien sin lastimar al prójimo. ¿Sí? Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Esa es una estructura moral. No cometas adulterio. Ahí me está poniendo un límite moral. Yo no debo tomar la mujer de mi prójimo. No codicies nada de tu prójimo. Nada es nada de tu prójimo. No codicies nada. O sea, si yo no codicio nada del prójimo, yo no quiero tener nada del prójimo. Lo que es del prójimo es del prójimo.
casa, su carro, su mujer, sus hijos, y todas las cosas que tenga, una lancha, un avión, dinero, empresa, lo que tenga. No codicia. La codicia es la raíz de todo defecto de carácter. Todo defecto de carácter tiene como raíz la codicia. Codicia si no tienes y ardes de envidia. Pides mal para gastar en tus deleites. Buscas y no encuentras. No te parece conocido. Cuando de niño nos enseñaron, por lo menos a mí, a no robar, a no mentir, me enseñaron a que yo no debería decir groserías y otras estructuras morales. Pero está bien. Pero no me enseñaron a cómo hacer. Me enseñaron que no lo hiciera. Pero no me enseñaron a cómo hacer. Las seguridades sociales me dieron temor. Temor, si robo, voy a ir a la cárcel. Pero esa no es una convicción espiritual. Por eso la fórmula moral que nos dieron cuando éramos niños no funcionó adecuadamente, porque faltaba el lado espiritual. El poder espiritual. ¿Cómo transformarme? De ser un ladrón en una persona que no roba. ¿Cómo transformarme de ser un asesino en una persona que no asesina? De un adúltero en alguien que no adultera. Pero todas esas cosas ya las sabía, pero no podía practicarlas porque no tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque vivía bajo ¿qué? Bajo el poder de la sociedad. Es que aquí que no tranza no avanza. La sociedad misma estaba diciendo aquí, haz de todo. Nada más con que no te descubras también. Y eso es inmoral. Pero la verdad es que carecíamos de poder para darle vida a los principios espirituales que nos habían enseñado, porque nos habían enseñado lo que no deberíamos de hacer, pero nunca nos dijeron cómo vas a lograr. Que no robes, pero ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a lograr no robar? Vemos en las películas a personas que no tienen dinero y que en una emergencia, en una necesidad de comida, en una necesidad de enfermedad roban. Lo vemos en la película y estamos de acuerdo con el que roba. De momento somos empáticos con la necesidad de este. Pero, ¿es bueno eso? No es bueno, pero porque la propia sociedad debe de tener estructuras para alimentar, para dar medicina a las personas, para que eviten hacer estas cosas. Pero sin embargo, la condición humana, la condición espiritual negativa y enferma del hombre, ser humano, todo lo bueno que trata de hacer la sociedad lo pervierte. Personas que no necesitan esos servicios los usan para hacer negocios. Lo pervierten. ¿Por qué? Porque no tienen la moral ni tienen el espíritu para regirse bajo esa estructura. Ahora bien, tiene que ver con nuestras vivencias diarias,
naturalmente. El ejemplo en casa fue importante para mí. El ejemplo de mi madre fue trabajar, fue ser humilde, fue humilde. Económicamente fue humilde y emocionalmente también fue humilde. Nunca la vi yo empoderada o soberbia. Nunca le escuché una sola grosería. Nunca. Cuando ella doblaba sus rodillas para orar, fue una invitación para mí, para orar. Con esas pequeñas enseñanzas que no me obligaba a orar, sino yo la veía orar. Y yo quería orar con ella. Me enseñó que la fuerza que ella necesitaba para la vida, que la fuerza que no podía encontrar en un hombre o dentro de la sociedad, la podía encontrar en Dios. Claro, esas cosas nos fueron definiendo un camino. Todas esas cosas nos ayudaron, pero no pudimos evitar ser lo que fuimos. Pero sabíamos lo que queríamos ser, pero no podíamos ser, porque estábamos secuestrados, atados a nuestras emociones. Así que si las cosas que hacen los padres, o dicen, o hablan, o enseñan los padres, sirve. Pero tiene que haber el ejemplo. El ejemplo. Y aquí la segunda tradición nos dice claramente, ¿verdad? En el grupo se gobierna con el ejemplo. Así nos dice, se gobierna con el ejemplo. Gracias a Dios soy neurótico. Gracias a Dios por haber llegado a este grupo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Víctor, por tu respuesta. Sigue Hugo. Adelante, Hugo, con tu pregunta, tu aporte. Adelante. Gracias, compañera. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Hugo. Soy un beneficiado de este maravilloso programa y esos talleres que son muy recreativos y lo más importante es accionar, ¿verdad? Quería preguntarle a Víctor, mencionaba en su ponencia, aparte de que las emociones, y mencionó varias emociones, solo son los síntomas, ¿verdad? Si esos son los síntomas, hablamos de que el programa es un programa netamente espiritual. Se escucha mucho la parte de que el programa es espiritual, entonces quiero entender que mi espíritu es el que está enfermo, ¿verdad? Entonces, si mi parte espiritual está enferma, ¿cómo poder aplicar de mejor manera eh, los 12 pasos? ¿Cómo poder tener estrategias para que no se me desborden las emociones? Porque eso es lo que a mí me habitúa más, es el miedo, la ansiedad, que son los síntomas que más me se arrebatan en mi ser, ¿verdad? Y que se desbordan, perdón, esa es la palabra que quería encontrar. Entonces, si el programa es netamente espiritual, em, ¿cómo poder eh, alimentar, por decirlo así, a mi espíritu y equilibrar las emociones para que no se me desborden y no estén esos arrebatos, ¿verdad? Y que me pudiera ampliar un poquito esa parte si la entendí mal o si era así cuando él mencionaba que los síntomas solamente son eh, los síntomas, perdón, que las emociones son síntomas, pero que no la enfermedad. ¿Y qué sería la enfermedad en sí entonces? Gracias, Víctor, le escucho. Gracias. Bueno, Hugo, mira, el primer paso en Neuróticos Anónimos nos dice que éramos impotentes ante nuestras emociones. La pregunta, ¿cuáles emociones? Algunas emociones se convierten en síntomas, pero quien está desequilibrado
es nuestro instinto natural. Nuestro instinto natural tiene, 1, el temperamento, 2, el miedo, 3, la ansiedad, ¿sí? 4, el dolor. Estos 4 están inmersos en el instinto natural. Y el instinto natural está desfasado. El carácter es lo que va a gobernar al instinto y al temperamento y a eso, el carácter. Ahora, para formar el carácter, decía, primero, el síntoma es una emoción negativa o es un resultado de una emoción negativa. Pero, ¿cuál fue la causa? La primera causa. Entonces, el primer paso me habla de concientizar mi problema básico. Digo, bueno, mi problema es la ira. ¿Ok? Está bien. El problema es la ira. Si realmente eres iracundo, pues para eso hay que hacer un análisis. Como pongo el ejemplo de alguien que llegó a mi vida que dijo, mi problema es la ira. Porque yo le dije, ¿cuál es tu problema básico? ¿Cuál emoción consideras tú que estás enferma? ¿De cuál emoción? Es la ira. Ok, ahora vamos a ver por qué dices que es la ira. Entonces ya me explicó. Es que yo me molesto con mi familia en este aspecto y eso me hace enojar y me meto y trato de controlar y bueno, ya empezó a decir una serie de cosas. Entonces, ya después de una charla con esta persona, digo, bueno, tu problema no es la ira. Tú estás atacando un piso, pero tú no eres iracundo. Es un síntoma, pero no es tu problema es la ansiedad. Por la ansiedad tienes un problema de corazón. Por la ansiedad tienes otros problemas. Es la ansiedad. Tienes que trabajar con la enfermedad de la ansiedad. Y bueno, ya le di el material para que trabajara con la enfermedad de la ansiedad. Y ella iba a tener una operación del corazón, ¿verdad? Pero a los 3 meses, cuando fue a ver al cardiólogo, el cardiólogo la revisó para la operación. Le dijo, mira, el cardiólogo dijo, mira, yo no sé lo que estás haciendo, pero sea lo que sea que estás haciendo, sigue haciendo. Porque por hoy creo que no va a haber operación hasta dentro de 2 años. Bueno, podemos ver los resultados en este aspecto de esta persona, pero sus resultados anímicos fueron muy buenos, porque empezó a ser obediente a las sugerencias, al estar en el grupo y a darle seguimiento a la situación. Apenas estaba aprendiendo, porque todavía está con nosotros, está aprendiendo. Pero este ejemplo es muy claro cuando equivocamos. Por ejemplo, el primer paso de Alcohólicos Anónimos dice que el alcoholismo tan solo era un síntoma de males más profundos. O sea, quiere decir que el alcoholismo tan solo era una manifestación de un problema más profundo. Pero el quinto paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, dice, la naturaleza exacta de nuestras faltas. O sea, que tengo que ir a la causa primaria
que provoca todos los desórdenes. Esa causa primaria. La vez pasada que lo dije, te lo voy a repetir. La ansiedad es una enfermedad. Los demás factores de la ansiedad son síntomas que pueden ser taquicardia, temores profundos y una variedad de síntomas. En la próxima semana, precisamente quiero trabajar con la enfermedad de la ansiedad. Espero el próximo martes compartirlo. El tema ese, porque me parece muy interesante, porque nadie se fija en ese aspecto. Muchos padecen de ansiedad dentro de Neuróticos Anónimos y están atacando otros problemas. Por eso, como atacan el efecto y no la causa, Robert nos enseñó que Dios no va a quitar el problema si no vamos a la causa primaria. Atacamos el efecto y no la causa. Insisto, es como si tienes una herida que te está sangrando y tienes dolor. Y tú nada más atacas al dolor, pero no te tapas la herida. La herida sigue sangrando. La enfermedad sigue adelante. Lo mismo es, si no atacas a la causa principal del problema, que es la que está formando un montón de cosas ahí. Si no atacas esa causa, no te das cuenta de esa causa primaria, vas a estar atacando los efectos una y otra vez y no te vas a recuperar. Vas a sentirte bien, vas a desfogarte en tribuna y siempre vas a estar consolándote, pero solamente es un paliativo. Solamente estás adormeciendo tu enfermedad, pero tu enfermedad sigue actuando, sigue caminando, no se ha parado. Por eso hay que ir a la causa primaria. La causa primaria, necesitamos tener un análisis específico para encontrar la causa primaria. Por eso, no puedo decirle a una persona, agarra estas hojas, porque vas a hacer el cuarto paso, y para conocer tu problema. No. Necesito platicar con la persona para hacerle preguntas específicas. Que ese formato de preguntas no me va a responder. No me va a responder para nada. Pero si las preguntas las hago y las voy viendo qué pasa con la persona, puedo entender cuál es la causa de la enfermedad. Esa es la cuestión, ¿no? A través del diálogo, a través del confrontamiento de las cosas. Porque a veces hay falsas creencias en ciertos asuntos y hay que derrumbarlas. Y esas no van a salir en el papel. No van a salir estando escribiendo. Necesitamos desarrollar un diálogo de inspección emocional para poder entender cuál es la causa. Porque la persona por sí misma no puede verla. Ella considera, cree, supone. Pero ¿cómo estar seguro? Si estás trabajando con el programa de recuperación durante mucho tiempo, con un efecto, no con la causa, pues sigues enfermo. No puedes salir de la misma cosa. Sigues enfermo. No has sanado tu emoción. La práctica de los 12 pasos se necesita el apadrinamiento para poder entender. No te puedo decir todo lo que he dicho durante mucho tiempo, no te lo puedo decir en este momento. Pero todo comienza desde este primer paso y sobre cómo ayudar a las personas
y entenderse cuál es su problema real, que no es una hipótesis, que sea real, no lo que tú crees que se supone. Puede ser que sí sea tu problema, y puede ser que solamente sea un factor, no tu problema. Gracias, Hugo. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta, algún aporte? Adelante. Pueden hacer sus preguntas en el chat también o levantando su manita. Deli, adelante. Gracias. Gracias por participar. Mi pregunta es, usted comenta, bueno, escoge una persona como madrina o padrino. Si no te funciona, pues entonces búscate otro o otra. Pero mi pregunta es, entonces, ¿cómo se comienza para escoger entonces uno a la madrina o el padrino? Bueno, en el folleto 44 preguntas y respuestas de Alcohólicos Anónimos y el folleto El apadrinamiento de Neuróticos Anónimos nos habla acerca de que algo que puede ayudarnos, pero tampoco es seguro, puede ayudarnos es que la persona haya vivido un problema similar al nuestro y que lo haya superado. Si esa persona superó el problema, los síntomas que yo tengo, ella los superó, esa persona puede ser una buena madrina o un buen padrino. Algunos veces. ¿Sí? No es una regla que vaya a dar positivo. Puede ayudar, pero puede ser que no te dé la recuperación que tú necesitas. ¿Por qué? Bueno, porque no entendemos la cultura de la madrina o el padrino, ni la impresión de los pasos de recuperación o la comprensión de los pasos de recuperación que tenga en cuanto a profundidad se refiera. ¿Sí? Se puede hablar de su situación personal, pero tú eres un ser individual. Como ser individual tienes un problema único. Se parece a ese problema, pero tu problema es único. Es como los divorcios, ¿no? Todos divorcios, todos son divorcios, pero todos tienen situaciones parecidas, pero son de diferentes condiciones. Y lo mismo sucede en la enfermedad. Todos tenemos condiciones parecidas, pero son diferentes. Yo te recomendaría que leyeras el folleto del apadrinamiento de Neuróticos Anónimos. Es un folleto muy hermoso que nos explica cómo conseguir un padrino, ¿sí? El deber que tiene el ahijado con el padrino y el deber que tiene el padrino con el ahijado. ¿Sí? Es un folleto sencillo, es pequeño, ¿verdad? Y muy sencillo. Me encantó, yo lo estuve compartiendo en algún grupo este folleto y a mí me encantó de veras este folleto del apadrinamiento. Búscalo para que tengas una idea. El apadrinamiento en Neuróticos Anónimos. Gracias. ¿Y se tendría que ir a la página de Neuróticos Anónimos para ordenarlo? Sí, sí. Ah, La bueno. puedes ordenar físicamente o en PDF. Bueno, no sé si ya haya en PDF. Yo la convertí en PDF, pero no sé si ya haya. Perdón que Bueno. interrumpa. Sí, yo lo tengo en PDF, Víctor, lo comparto al terminar la reunión en el grupo de estudio de leyes. Ah, okay. Ay, Ahí gracias. está. Bueno. Gracias a los dos. Seguimos con Adolfo. No, no te preocupes, Delia, adelante, gracias. Adolfo, adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Adolfo, soy un neurótico y alcohólico. La diferencia que yo llegué a neurótico porque, pues, neuróticos anónimos porque, pues, por mi neurosis. Pero luego se me empezaron a destapar mis defectos de carácter, compañeros. Y quiero comentarle que es la segunda vez que me empiezo a sentir bien y por error, no porque lo estuve, esta vez que volví a recaer o que se me volvieron a alterar mis emociones, porque no he entendido con claridad cómo es, compañeros. Es nada más que voy a medio explicarles, porque pues a lo mejor creo que uno lo tiene que vivir para que pues, como dijo el compañerito David, pues puedas entender a tu otro compañero, o puedas ser un buen padrino para para el ahijado. Bueno, la intención, bueno, mi pregunta es esta. Esta vez, hace como 2 semanas, 3 semanas, hace 3 semanas me tomé dos, ya me estaba empezando a sentir bien. De hecho, yo ya sentía que ya mis emociones estaban tranquilos, que ya, o sea, podía yo trabajar el programa, como dice la literatura de Enya, el proceso es divertido y alegre. Ya tenía muchos 24 horas que no lo hubiese sentido, pero hace como 3 semanas me tomé 3 vasitos de cerveza con mucho hielo. ¿Mm? Y créanme que no me dio ganas por continuar tomando, pero después de eso, como que pasó lunes y el martes de la misma semana, bueno, del domingo que tomé, lunes, martes, y como que empecé a como que sentirme así como que nervioso otra vez. Y luego a la semana siguiente, pues continué trabajando y pues como que volvía, como que mis emociones se me alteraban más. Y ahorita hace como 2 semanas que me siento así como que volví a recaer y mis emociones, en vez de que se me estabilicen, como que me lo alteró. Y un compañero, porque antes en que acaba de llegar al programa, me lo comentaba mi compañero, oye, ¿sabes qué? Le digo, me tomé mis cervezas, pero como todavía no me conocía y ni hasta ahorita, pero ahorita sí, pero muy poco, ¿no? Pero no al grado de como estaba antes. Cuando le comentaba al chavo ese, él sí, él ya se había dado cuenta de su problemática. Y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Tomé mis cervezas y me siento así como con mis nervios y mis emociones así como que al rojo vivo. Lo que pasa que el alcohol, cuando le metes al cuerpo y tú estás nervioso, estás todo ansioso y todo relajo, es como que en un vaso de agua le eches un refresco en polvo y lo muevas, lo chicolees o algo así, me dijo. Pues así le pasa al neurótico, me dijo. Le metes el alcohol y es como que le revuelva las emociones y tus emociones empiezan a sentirse así, me dijo. Así como que te sientes así ansioso y ni tú sabes lo que tú sientes. Te lo digo porque a mí me pasa, me dijo. Y pues yo no entendía eso. De hecho, dejé de tomar por varios 24 horas en que lo hice hace poquito, como 3 semanas que la estoy compartiendo. Y ahorita pues yo quiero saber si realmente es parte de que lo que me comentó el compañero realmente, porque pues sí me siento ahorita como que, así como que con sueño, y yo sé que esa parte del sueño es parte de, porque lo han compartido en otros lugares, ¿no? En otras sesiones que he ido, y pues digo, es parte de mi enfermedad, pero pues yo quería saber si el alcohol, ¿qué tanto efecto tiene cuando tomas y estás así como que tus nervios o tus emociones alterados? No sé si me di a entender. Bueno, mira, cuando una persona tiene abstinencia, 6 meses, un año, 10 años, 4 años, logra cierta fortaleza. Hay personas que tienen un problema crónico y están convencidos que si vuelven a beber, pues van a quedarse ahí, ¿no? Y esas personas que tienen una mentalidad enferma, crónica, cuando beben, se van hasta abajo. Pero las otras personas que tienen ciertas fortalezas, que no han llegado a un estado crónico, pero que están dejando de beber, y en 6 meses, un año, 2 años, las personas no beben, pueden beberse una cerveza, 3 vasos, una ballena, vaya, así se le dice aquí, o caguama. Pero bueno, se las bebe, esas cervezas se las bebe, y puede ser que no continúe bebiendo. Pero esto no significa que no hizo daño a su situación personal. No despertó la obsesión a él, pero sí la obsesión va a empezar a trabajar para que la persona vuelva a beber. Porque se sintió bien,
con esos 3 primeros vasos. Ah, ya la hice, mira, ya puedo dominar, ya no es cierto. Es una alergia. Si la persona continúa haciendo ese experimento, va a terminar borracho tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la fortaleza que tiene es como un árbol que tiene un tronco fuerte. Le das un hachazo, la primera copa. Al mes o 2 meses le das otro hachazo, la segunda vez. Y así se va debilitando la voluntad. Acuérdense que el alcohol despojó a la persona de la capacidad, de la voluntad y la confianza en sí. El que juega con fuego termina quemando. Si es alcohólico hoy y para siempre. Eso es una alergia física aunada a una confusión mental. Las emociones tienen que aprender a regular las emociones. Si esa cosa se desequilibra emocionalmente, es porque no tienes el poder para dominar tus emociones. Y las emociones se ponen así. Ahora el alcohol, como tú lo bebiste, lo digieres son como 4 horas por onza de alcohol, 4 horas por onza de alcohol. Pero eso es en el proceso de sacar. Pero en la sangre queda el alcohol. En la sangre queda el alcohol. El alcohol, cuando tú lo bebes, es efusivo. O sea, tú te vuelves efusivo. Pero cuando dejas de beber, en ese momento, vuelves a ¿qué? A deprimirte, porque es un depresor. El alcohol te deprime. ¿Sí? No, el alcohol no te va a poner efusivo siempre. En el momento en que lo tomes, te cambia el estado de ánimo, te sientes bien, etcétera, ¿verdad? Pero después va a ser cuando el alcohol se vaya de tu sangre, sea menor, entonces te vuelves depresivo. Esa es la función del alcohol, ¿no? Primero te saca y después te tumba emocionalmente. Por eso es importante comprender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿sí? Para poder controlar las emociones, pues necesitamos tener mucha habilidad para hacerlo. Y no es fácil, no es sencillo. No sé cuánto tiempo tengas tú de abstinencia y cuánto tengas tú de conocer Neuróticos Anónimos. ¿Sí? Y qué trabajo hayas hecho con referencia a tu problema. Gracias. Gracias, sí, sí lo entendí. Sí lo entendí que eso es como que como que me haya regresado una ansiedad por querer beber. Así fue más o menos. Como que me lo haya despertado porque nada más como que estaba adormecido. ¿Así fue, Sí, David? porque es depresor. Acuérdate, es depresor. Lo primero que hace es ponerte eufórico, ponerte bien, así al día, ¿no? Ujú. Pero después de que ya no esté el alcohol, se vuelve depresivo y entonces el cuerpo empieza a exigir, la mente empieza a exigir, dame más, porque mira, estamos caídos, dame más. Entonces empieza a manejar las emociones a través del alcohol. ¿Sí? Mm, perfecto. Gracias, David. Sí, sí lo entendí. Gracias. Adelante, Hugo. Gracias nuevamente. Voy a hacer más breve para no quitarle la oportunidad a otros compañeros. Víctor, hablabas acerca de los síntomas y que hay que llegar a la causa primaria. Yo siento que a través de mi cuarto paso he podido encontrar que la ansiedad
la he manejado por muchos años desde muy pequeño y eso es como que mi causa primaria. A través de mi cuarto paso me doy cuenta de los temores que viví desde la infancia, temores irracionales, eh, temores que se fueron eh, siendo parte de mi diario vivir, ya parte de mi ser, de mi conducta, de mi forma de pensar. Digo lamentablemente porque yo soy un hombre de 40 años, pero el programa lo conocí hace como 7 años. Pero mi problema empezó a ocurrir cuando yo tenía como 23, 24 años, entonces se fue formando mi forma de pensar a tal punto de que se arraigó tanto mi causa primaria que hoy por hoy entiendo el programa, trato de ponerlo en práctica, pero como puedo usar esta palabra, pero no sé si es correcta, ¿verdad? Como desarmar, como reprogramarme, como poder romper esos, aunque mi parte lógica me dice que son pensamientos o ideas ilógicas, miedos irracionales, y se han hecho muy fuertes, que me han hecho de todas maneras no ser un hombre tan cronológicamente para poder desenvolverme e ir a hacer mis actividades que se me requiere, porque a veces busco compañía, que alguien me acompañe, porque si me voy a sentir mal. Parte de la neurosis, parte de la ansiedad, parte de mi, de mi, de la parte primaria, que lo entiendo que es a través de mi cuarto paso, lo entendí. Ahora solo te quería preguntar, ¿cómo podría yo, cómo podría eh, empezar o continuar mejorando y rompiendo esos patrones de conducta, esos pensamientos que se han hecho parte de mi vida, ese temor, esa ansiedad? Gracias, Víctor. Bueno, Hugo, mira, primero tienes que comprender qué es la enfermedad de la ansiedad, cuáles son sus síntomas, ¿sí? Cómo se enmascara, que puedas comprender así, igual que cuando comprendimos al alcoholismo, cuáles eran sus síntomas y todas esas cosas. Asimismo, si estoy enfermo de ansiedad, necesitamos entender qué es la enfermedad de la ansiedad, cómo se manifiesta, cuáles son sus síntomas y cómo podemos combatirlos, ¿no? Hay ejercicios de respiración, pero esos son paliativos para ayudar a la persona para que se tranquilice y para que pueda ubicarse en tiempo y forma. Y los pensamientos, bueno, a medida que se vayan leyendo o estudiando las máscaras son 11 máscaras de la ansiedad, vamos a ir comprendiendo nuestros síntomas. Y una vez que estemos seguros de que es la problemática, entonces vamos a hacer un balance de la ansiedad, exactamente cuándo comenzó esto, pero solamente de la ansiedad, nada más, sin meter nada más, solamente dentro de esta línea, ¿no? Así como el alcohólico habla de sus síntomas, de que bebía, se emborrachaba, malgastaba el dinero y todas esas cosas, son síntomas de una enfermedad, ¿sí? Son síntomas de una impotencia. Asimismo, necesitamos revisar la ansiedad para que logres comprender a cabalidad tu impotencia y la importancia de hacer algunos cambios dentro de ti. Ya tienes la buena disposición y eso es bueno, pero ahora hay que darte el conocimiento y la forma en que puedes vencer a la ansiedad en ti, como bien lo dije, con la transformación del pensamiento para desarrollar algunos falsos ideales y algunas falsas ideas y algunas falsas creencias que hacen que esa ansiedad esté funcionando. Hay que quitarle, restarle poder a la ansiedad y luego hay que ver qué defectos ha producido en ti, o sea, qué cosas ha producido en ti que hay que cambiar, ¿sí? Que hay que cambiar y ya es el mismo trabajo, pero la ansiedad ha producido varios defectos de carácter
¿verdad? O posturas mentales que hay que limpiar, defectos de carácter que hay que trabajar para ir derribando, limpiando esa parte para que las memorias instintivas empiecen a tomar nueva información y así podamos lograr sanar esas memorias instintivas que es parte de la recuperación. Pero me comprenda, todo un proceso. Gracias. Gracias. Vamos a una pregunta del chat que dice, una pregunta. ¿El comer rápido es un síntoma de ansiedad? ¿Hay maneras de saber si el insomnio es por ansiedad o por cuestiones hormonales, es decir, por menopausia? Esas son, bueno, dos preguntas, pero de una sola misma persona. Adelante, Víctor. Bueno, el comer rápido es un mal hábito. Es un mal hábito. ¿Qué lo produjo? ¿Qué produce el comer rápido? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo llegué a comer rápido? Tal vez porque tenía algunas citas, algunas cosas que hacer y tenía que llegar y comer rápido, o tenía que irme a la escuela, me levantaba tarde y tenía que comer rápido, apúrate, chamaco, porque ya es hora de ir a la escuela, etc. Y se formó un hábito. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser de la ansiedad, es parte de una ansiedad, pero no necesariamente, solamente es un mal hábito que tú mismo puedes cambiar. Aprende a comer despacito porque nadie te está persiguiendo. Aprende a comer despacio, a digerir bien tus alimentos. Ese aspecto. Con respecto al insomnio, el insomnio tiene varias, podríamos decir, causas. Son diferentes causas, ¿no? Si una persona toma ciertos medicamentos, tiene insomnio, porque toma ciertos medicamentos. Si una persona que no está acostumbrada a cenar y cena, tiene un insomnio corto, pero lo tiene. El insomnio tiene una multitud de causas. Tú dices, bueno, la menopausia. La menopausia es un cambio hormonal importante, es una transición. Y ahí en la menopausia tengo que aprender a dominar mis emociones, mis pensamientos, porque esa libera una ansiedad y la mente empieza a leer como que necesitas algo, ¿verdad? Ya sea que necesitas otra pareja o que empiezan a gustarte ciertas personas, etc. A veces se torna así, ansiedad, ¿no? No digo que pase contigo. Es un trastorno emocional por una transición de la edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que acomodarse a la nueva etapa. No es el final de las cosas, es el principio de un nuevo ciclo, pero tienes que comprender los síntomas de la ansiedad. Deberías de leer cuáles son los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Y darte cuenta cuáles son tus síntomas para que veas en ese aspecto. Y también los alimentos que tomas, qué alimentos tomas, qué alimentos consumes. ¿Estás antes de dormir? ¿Estás? ¿Tomes café o algún otro tipo de alimento que te produzca estar despierta? Otra cosa es algún problema, alguna situación que te hace estar alerta o algún temor. Por ejemplo, si la persona tiene temor a la muerte, su mente no quiere dormir, se quiere mantener despierta porque tiene temor a morir. ¿Sí? Y es un temor que a veces se genera y que hay que cambiar ese temor, hay que derrumbarlo para que la persona vuelva a estar tranquila. Otras veces, pues son cuestiones físicas, cuestiones de químicas de las neuronas, ¿verdad? Pero aquí hay que revisar todos esos aspectos
cuál es el origen de tu insomnio. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? Ya sea de viva voz o en el chat. Ok. Pues al parecer ya no hay preguntas, Víctor. Ya todo está claro. Pues entonces damos por finalizada la reunión. ¿Te parece bien, Víctor? ¿O quieres agregar algo más? Ok. Bueno, pues pues damos por finalizada, compañeros, pues la reunión, ya no habiendo más preguntas. ¿Cómo ves, Víctor? Estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah, por razón. Sí. Bueno, si quieres agregar algo, tú me dices. O... Quiero agradecerte a todos y cada uno de los presentes por estar aquí, por hablar con sinceridad acerca de sí mismos, por buscar respuestas para mejorar su salud mental y emocional, ¿verdad? Y deseo de todo corazón que puedan encontrar lo que necesitan para su vida, porque hemos estado ahí en el punto de la desesperación, en el caos de nuestra mente, y la verdad no se vive muy bien, pero deseamos de veras con todo nuestro corazón que encuentren la respuesta para su vida espiritual, para mejorar su vida espiritual. También quiero agradecer a Olivia por apoyarnos aquí con la conducción de este programa. Y también agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes por la vida, por la salud, todo lo que Él provee en mi vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Y no me resta más que decirle que tengan paz, que la pasen excelente y que Dios les proteja. Eso es. Gracias, Víctor. Bueno, pues hay una manita levantada y hay una pregunta en el chat que si puedes dar tu número de teléfono. Sí, claro que sí. Puedes ponerlo ahí, por favor, si lo quieres. Ok, ahorita lo que hacen la pregunta, lo copio y lo pongo en el chat. Ok, adelante, Soki. Nada más, bueno, para dar las gracias a Víctor y al grupo y a la persona que estuvo coordinando. Y me gustaría saber cuándo sería el programa acerca de la ansiedad. Si van a pasar un audio o si van a mandar el link para poder ingresar. Gracias. Bueno, yo envío el link del grupo Palabra en Acción. En este grupo yo todos los días estoy compartiendo de las 8 a las 11 de la mañana. Ahí comparto. El próximo martes vamos a compartir acerca de la ansiedad. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de qué es la enfermedad de la ansiedad. Ya, y cada martes vamos a seguir hablando de la ansiedad hasta saturar el tema, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a poner el En enlace. En este grupo se pondría el enlace es que yo, solo estoy solo tengo este grupo, WhatsApp. ¿El estudio de leyes? Sí. Sí, también ahí lo sube el compañero Víctor. Ahí sube Ok. en la mañana, como antes de las 8 a las 8, sube el enlace. ¿Verdad, Ok, Víctor? muchas gracias. Ok. Víctor, soy Adolfo, te puedo hablar cuando concluya aquí el compartimento, te puedo hablar como en 1 hora. ¿Está bien? ¿Estás, Víctor? Ahí soy Adolfo. Ok, sí. ¿Tienes el número? Allá está, ahí está puesto el número. Ajá, lo acabo de poner ahí en el chat.
Soy Adolfo. Gracias. Se los vuelvo a enviar, compañeros, el de Víctor, por cualquier cosa. Ahí está. Gracias, muy amable. No, ¿de qué? Bueno, pues y la grabación de este video, compañeros, se los mando más al ratito en la nochecita, que lo descargue y toda la que le pongo. Bueno, pues sin más por el momento, compañeros, vamos a dar por finalizada nuestra reunión como de costumbre, con la oración de la serenidad y agradeciéndoles nuevamente, compañeros, que gracias a su apoyo, a su aportación, se pagó el Zoom ya de este mes y y nos quedó una reserva todavía de 120 pesos mexicanos. Entonces, mil gracias por su apoyo, compañeros, de cada uno de ustedes que nos apoyaron para seguir con este pase del mensaje. Y pues bueno, sin más por el momento, le voy a pedir al compañero Víctor que nos acompañe, que nos guíe con la oración de la serenidad y la responsiva. Adelante, Víctor, y quien guste abrir su micro para hacerla todos juntos. Dios, Dios, concédeme la serenidad para aceptar podemos cambiar cosas que no puedo cambiar, Valor para cambiar. valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría y para sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. y la responsiva. Yo soy responsable Yo soy Responsable cualquiera cuando quiera. cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Neuróticos Anónimos siempre esté ahí. Por eso soy responsable. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. no la mía. Chao.